Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gremio Deportivo. Nos encontramos aquí en un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de diversos temas relacionados al mundo del deporte y particularmente estas emisiones semanales donde les estamos trayendo la previa, el análisis y ya sea lo que haya dejado algún torneo o lo que se venga por delante en alguno de los deportes. Y en este caso vamos a hablar de lo que ya inicia este fin de semana con la preclasificación al abierto de Acapulco, al torneo de tenis que lleva más de 30 años de existencia en nuestro país y que hoy en día se ha convertido en uno de los estandartes no solo del tenis nacional, sino del deporte nacional como uno de los grandes eventos del año. Ya han figurado por este torneo grandes atletas en los últimos 30 años. Tal vez los más representativos o sin lugar a dudas los más representativos son tanto Novak Djokovic como Rafael Nadal, Nadal múltiple campeón de este torneo. Y bueno, es la preclasificación el fin de semana y ya la siguiente semana el torneo ya en su cuadro principal. Antes se disputaba también torneo de la WTA, pero se ha dividido y ese torneo, digamos, propiamente se ha mudado a otros sectores del país, propiamente a Monterrey, a Guadalajara, etcétera. Y aquí exclusivamente es un torneo varonil, donde en esta oportunidad, como ya desde hace varios años, tenemos a múltiples jugadores del top 10, del top 20 del ranking del ATP y que vamos a desmenuzar con todos ustedes para hablar un poco sobre este abierto de Acapulco, que sin lugar a dudas debe dar mucho de qué hablar en la próxima semana. Y bueno, vamos a arrancar hablando sobre los jugadores precisamente que van a estar disputando este torneo allá en, en territorio guerrerense. Vamos a hablar un poco sobre estos jugadores que van a estar eh, pues precisamente participando en este torneo. Y vamos a empezar con un ex campeón de este torneo, el mejor preclasificado para la edición 2026 del abierto de Acapulco. Y hablamos del número 3, Alexander Zverev. Alexander Zverev, bueno, él fue campeón ya de este torneo hace 5 años, fue en el 2021. Digamos, fue el primer torneo post pandemia. Hay que recordar que se disputó este torneo en 2020, en febrero. Estábamos a las puertas de arrancar el confinamiento, todavía se pudo disputar con mucha alegría y mucho sabor allá en Acapulco. Ese torneo en su momento lo habría ganado Rafael Nadal. Y un año después, con todos los meses que transcurrieron con el tema de la pandemia, la situación compleja que se vivió, bueno, sí se pudo disputar este torneo allá en Acapulco, obviamente bajo ciertas medidas sanitarias, y Alexander Zverev fue el que pudo levantar el trofeo. Un Alexander Zverev que se ha sentido muy cómodo jugando en Acapulco, no es únicamente ese título que tiene del 2021, ya lleva varios años disputando el abierto de Acapulco y fundamentalmente, pues bueno, es un jugador que de alguna u otra forma ha sido capaz de demostrar su capacidad para tratar de, pues digamos, de conseguir los resultados que de él demandan siendo un top 5 del mundo, ¿no? Él claramente, y ya lo ha manifestado en múltiples ocasiones, pues su gran objetivo es ganar un Grand Slam, situación que para el alemán no se ha podido presentar, ha sido un trabajo muy costoso el que ha tenido Alexander Zverev para tratar de meterse propiamente a ganar ese título tan ansiado Grand Slam, pero bueno, al final de cuentas es algo que de alguna u otra forma trata de llevar y trata de seguir persiguiendo ese objetivo, ese sueño objetivo que tiene hoy en día el jugador de Alemania, quien, insisto, pues trata de llevar esta situación a un lugar donde él se sienta cómodo, donde pueda mantener pues los estándares y pueda alcanzar lo más importante dentro de su trayectoria, que sería precisamente ganar un Grand Slam. Como ya lo mencionaba,
él ha participado en múltiples ocasiones en Acapulco. Su primera participación fue en el 2018, cayendo en semifinales ante Juan Martín del Potro. Eso fue en el 2018, como ya mencionábamos. Posteriormente jugaría la final en el 2019, perdiéndola frente a Nick Kyrgios. En el 2020 no tendría el mejor de los resultados, y es que perdería en segunda ronda frente a Tommy Paul. Después vendría ya su consagración en 2021, venciendo en la final a Stefanos Tsitsipas. De nueva cuenta, y a partir de que ganó ese torneo en el 2021, bueno, volvió al siguiente año, quedando en segunda ronda. De hecho, no disputó esa ronda por temas de salud. Perdió con su compatriota, bueno, perdió entre comillas porque no se disputó el partido con Goyo Wicks. Y 2 años después, no jugó en el 2023, 2 años después, en el 2024, vuelve a quedar fuera a manos de otro compatriota, en este caso sí en pista, y en primera ronda en 3 sets frente a Altmaier. Y el año pasado perdió también en segunda ronda contra el estadounidense Tin. Así que Zverev es campeón de este torneo, tiene una cuenta pendiente aquí en Acapulco y va a tratar de refrendarla, siendo probablemente, y por lo mostrado en lo más reciente que fue el Abierto de Australia, en lo que puede, digamos, reconocerse como el rival a vencer para este Abierto de Acapulco. Hay que recordar que en Australia tuvo un gran rendimiento, hizo cargo de Diallo, el canadiense, en primera ronda, después Müller, el francés, en segunda ronda. En tercera enfrentó a Cameron Norrie, un rival de mayor exigencia, y también lo despachó en 4 sets. Se vio las caras en octavos de final contra el argentino Cherundolo, también hizo cargo de él. Tien, que lo eliminó precisamente el año pasado de Acapulco, lo venció en 4 sets en cuarto de final. Y finalmente enfrentó a Carlos Alcaraz en semifinales, perdió los primeros 2 sets y posteriormente pudo ganarle en 2 tiebreaks el tercero y cuarto, para finalmente caer dramáticamente en el quinto y quedar eliminado. Esa fue la situación que vivió Carlos Alcaraz enfrentando a Alexander Zverev, que de alguna u otra forma mostró sus credenciales, mostró para qué está hecho, y que sin lugar a dudas debe ser el rival a vencer en este Acapulco 2026. Y bueno, siguiendo con los jugadores que van a estar participando en este torneo del Abierto de Acapulco, pues hay que mencionar a un también ex campeón del torneo, 2 veces campeón. Hablamos de Alex de Minaur, quien, fuera de lo que ocurrió el año pasado con la sorpresiva victoria de Thomas Masha, Alex de Minaur venía de 2 campeonatos consecutivos, tanto en 2024 como en 2023. El australiano fue capaz de llevarse el guaje de plata. Ya estaremos hablando del simbolismo del trofeo de este torneo del Abierto de Acapulco, pero bueno, aquí tenemos a Alex de Minaur, número 6 del ranking hoy en día. Es un jugador, es el típico jugador que se encuentra 1 o 2 escalones por debajo de los grandes tenistas del momento, en este caso de Carlos Alcaraz, de Jannik Sinner, y probablemente también incluir en esta lista, obviamente, a Novak Djokovic y al mismo Alexander Zverev. Alex de Minaur viene con un torneo, más bien un inicio de año bastante interesante. Se quedó en cuartos de final en la United Cup allí en Brisbane. Después disputó el Abierto de Australia, quedando en cuartos de final también a manos de Carlos Alcaraz. O sea, los 2 mejores ranqueados del torneo de Acapulco quedaron fuera de Australia a manos del mismo personaje, y hablamos específicamente de Carlos Alcaraz. Y finalmente, la semana pasada, Alex de Minaur jugó el torneo ATP 500 de Rotterdam, allá en los Países Bajos, y le ganó la final a Félix Auger-Aliassime, el canadiense, por 6-3 y 6-2. Antes había echado mano de Fils, del histórico Babrinka, de Van der Skip, el local, y de Hugo Humbert, el preclasificado 36. Así que viene sólido Alex de Minaur, va a llegar como campeón reciente de un torneo de ATP, y eso lo vuelve un jugador obviamente en gran ritmo, que de alguna u otra forma en Australia también quedó eliminado por los que tiene que quedar eliminado, o sea, por los que son mejores rivales que él o mejores tenistas que él. Y en ese sentido, pues ahí están los datos de Alex de Minaur.
quien en su carrera tiene 316 victorias y 181 derrotas. Y si nos vamos a lo que ha sido su récord en el torneo de Acapulco, o sea, ya más allá de lo que han sido sus 2 títulos en esta superficie, pues bueno, disputó el primero que disputó fue en el 2019, quedando en cuartos de final a manos de Alexander Zverev. Después se quedó en primera ronda el siguiente año contra el serbio Kekmanovic. El siguiente año fue cuando ya lo pudo ganar, venciendo en la final a Tommy Paul. El siguiente año también venciendo en la final a Casper Ruud, que también va a estar en este torneo, y justo estaremos hablando de él a continuación. Y en el 2025 no disputó este torneo, así que Alex de Minaur, digamos que la última vez que pisó las tierras guerrerenses fue campeón en 2 ocasiones. O sea, Alex de Minaur, si nos vamos a una cuestión meramente de tiempo, no pierde un partido en Acapulco desde hace 6 años, cuando perdió en primera ronda frente al serbio Kekmanovic. Así que es un invicto de 6 años, 10 victorias consecutivas, y eso creo que le da un punto de inflexión bastante significativo a lo que puede realizar el australiano allá en Acapulco. Y ahora vamos a avanzar con otro jugador que también viene en buen momento al ATP de México. En este caso vamos a hablar un poco de Ben Shelton. Ben Shelton, quien viene también de ganar un torneo en Dallas y por lo tanto se convierte en un jugador bastante significativo para tomar en cuenta sobre lo que puede realizar en pista. Ben Shelton viene propiamente de jugar, como ya lo decíamos, en Dallas, viene de vencer en la final al que en mi juicio sería más favorito que él en un torneo, en una final, en un mano a mano, que es Taylor Fritz, también estadounidense. Y no solo fue un torneo donde Shelton venció a un top 10 en la final, sino que también echó mano de jugadores experimentados, de jugadores que te pueden complicar en cualquier momento, y 2 de ellos de hecho lo mandaron a 3 sets, o sea, lo mandaron al máximo de lo que es un torneo de ATP 500, Shapovalov en semifinales y Manarino en la ronda de octavos. Además de que también tuvo otro partido también de 3 sets frente a Kekmanovic en cuarto de final, así que hablamos de que viene maratónicamente de vencer en otro ATP 500 a varios jugadores, sobre todo veteranos, con experiencia y con capacidad de complicarle mucho las cosas a este joven jugador estadounidense. Hoy en día es el número 9 del mundo. Su mejor ranking lo alcanzó el año pasado en noviembre cuando llegó a ser top 5. Ben Shelton, vamos a hablar un poco también de lo que ha sido su paso por Acapulco, cuáles han sido sus resultados. Y bueno, básicamente ha disputado 3 ocasiones el Abierto de Acapulco, en 2023, 2024 y el año pasado. Su mejor resultado fueron cuartos de final en el 2024, quedando fuera después de ser derrotado por Casper Ruud. Y antes había perdido con Holger Rune en la primera ronda del 2023 y el año pasado quedó en segunda ronda enfrentando al veterano David Goffin. Así que Ben Shelton tiene el ranking, sobre todo porque en teoría no tendría que verse las caras, más bien en teoría no se varía las caras con Zverev ni con Minaur en las primeras rondas, sino sería hasta semifinales, ya depende cómo quede el cuadro acomodado, que por cierto debe estarse sorteando ya sea el jueves, viernes o quizás el sábado. Bueno, Ben Shelton es ese tipo de jugador que va a tener, a partir del ranking que tiene hoy en día, la posibilidad de llegar por un lado embalado al torneo y por otro con la opción de no enfrentar a las grandes cabezas de grupo, o más bien las grandes cabezas de serie, desde las primeras instancias, sino hasta mínimo semifinales. ¿Qué pasó en el Abierto de Australia? Pues también perdió con quien tenía que perder, y es que fue eliminado en cuartos de final frente a Yannick Sinner, sí en sets corridos, pero sí también es cierto que en tanto Sinner como Alcaraz vencen a todos en sets corridos o a casi todos en sets corridos, dado el gran nivel que están mostrando hoy en día. Y antes solo ha disputado esos 3 torneos, el que acaba de ganar en Dallas, el Abierto de Australia, y anteriormente disputó antes del primer Grand Slam del año en Auckland, Nueva Zelanda, un torneo donde se le vio las caras con puros argentinos. Pasó de bye la primera ronda, en segunda ronda se encontró a Comesana, que lo eliminó en 2 sets y tomó venganza del argentino
Sebastián Báez en cuartos de final y dejó fuera a Ben Shelton, que de alguna u otra manera a lo mejor no hay que poner tanta expectativa en tener un torneo largo, pero el cuadro le puede favorecer para que Ben Shelton se encuentre en instancias finales, en semifinales, final, para competir por el título en Acapulco. Y otro jugador que también hay que destacar dentro de los que van a estar disputando este abierto de Acapulco, pues es uno que ya acabamos de recién mencionar, que también ya ha estado en varias ocasiones en Acapulco, y es precisamente Casper Ruud, que hoy en día está fuera del top 10 del ranking del ATP, pero que eso no le quita ningún mérito, no le quita ningún mérito de ser un jugador que sin lugar a dudas puede pues mostrar muchas credenciales a la hora de tratar de convertirse en un jugador significativo para lo que es el torneo del ATP, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a tratar obviamente Casper Ruud de hacer su mejor rendimiento posible, tratar de ganar este torneo que tampoco lo ha ganado el mismo caso que Ben Shelton, pero que de alguna u otra forma tiene sus credenciales para ser un jugador competitivo en el estado de Guerrero. Ha disputado un poco más de torneos a lo largo de este año, pero concretamente uno más que el resto de los tres tenistas ya mencionados, pero esto se debe a que no ha tenido justamente el desempeño óptimo como para que pudiera tener mayor regularidad en un torneo y llegar o avanzar más lejos. Jugó la United Cup, perdió bueno, le ganó a Miniaur, por cierto, en 2 sets en la United Cup, local Miniaur, por cierto, y después perdió con el checo Mensik. En Auckland perdió pasó de bye la primera ronda y en segunda ronda quedó fuera frente a Marozán. En el abierto de Australia no pudo pasar de los octavos de final, eliminado por Ben Shelton, así que tiene un poco de chispa todo esto porque a dos de los tres tenistas que ya mencionamos los ha enfrentado en este 2016 y con uno lo venció y el otro lo derrotó, en este caso Ben Shelton en 4 sets allá en Australia. Y finalmente está disputando en estos momentos, en esta semana más bien, el Delray Beach allá en Estados Unidos. Pasó la primera ronda de bye y va a enfrentar el día de mañana, estamos grabando en martes, el día miércoles va a estar enfrentando a Marcos Girón, el estadounidense, en un partido que no se antoja sencillo para Casper Ruud. Él va a llegar con un ritmo de juego de competencia a competencia. Si él logra avanzar a semifinales o la gran final, pues va a estar jugando partidos el fin de semana e inmediatamente yo creo que sería programado tal vez hasta el martes, estaría haciendo su debut, o sea, básicamente se estaría bajando del avión y disputando su primer partido en Acapulco, así como vaya terminando su torneo allá en Delray Beach. Es algo común, eso no hay que sorprendernos. Los tenistas suelen tener este tipo de situaciones. De hecho, entre más bajo sea tu ranking, es más probable que te la pases viviendo en aeropuertos, en aviones y en salas de espera, porque normalmente los torneos no te esperan de, bueno, ten una semana de descanso, o la proximidad de cada uno de ellos, como es el caso de lo que está disputando Casper Ruud, no te da la posibilidad de, pues digamos, de mantenerte, pues como con un rato de descanso, tener tus horas o días de descanso es imposible dado el trajín y lo demandante que es ser profesional y sobre todo, insisto, entre menor sea tu ranking, menos puedes elegir a tu gusto los torneos, realmente tienes que jugar todo lo que se te llegue a presentar y eso se complica aún más, ¿no? No es el caso de Casper Ruud, pero sí es algo que digamos un tenista, tanto hombre como mujer, es cotidiano esto de jugar un torneo, subirse al avión, bajarse del avión y luego irse a pista porque prácticamente ya estás jugando tu próximo partido. ¿Cuál es el historial de Casper Ruud en Acapulco? Ha disputado 4 ediciones del Abierto de Acapulco. Jugó el primer año en el 2021, perdiendo en cuartos de final, que de hecho no se presentó al partido, quedó eliminado por temas físicos frente a Alexander Zverev. Luego en el 2023 perdió en segunda ronda frente a Taro Daniel. Su mejor resultado fue en el 2024, que ya lo mencionábamos cuando hablábamos de Alex de Minaur. Perdió la final contra el australiano en 2 sets con un doble 6-4 hace 2 años. Y el año pasado
también otra vez quedó eliminado por temas físicos, no pudo disputar la segunda ronda frente al mexicano Rodrigo Pacheco, que por cierto vamos a hablar un poco de él. Bueno, de las 4 ediciones que ha disputado Casper Ruud, en 2 de ellas ha quedado eliminado o ha quedado fuera por temas físicos o temas de salud, así que vamos a ver cómo lo puede manejar en esta oportunidad. Es un clima complicado, es un torneo un tanto complejo porque hay mucha humedad. Si te toca jugar por ahí un partido, normalmente los partidos los tratan de programar a partir de la tarde hacia la noche, aunque termines muy noche, pero que se juegue la menor cantidad de tiempo a la luz del día, que es durísimo, aún siendo todavía invierno en el hemisferio norte, pero como tal en Acapulco no conocen lo que es el invierno y por lo tanto eso convierte el duelo en una situación complicada para Casper Ruud, ¿no? Mencionar que Casper Ruud, pues de alguna u otra forma, eh, tiene esta capacidad, es un tenista con un juego bastante interesante que puede generar bastante ruido, puede generar bastante juego interesante que trate de dominar a sus adversarios, pero como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, la realidad es que ya cuando juegas contra tenistas de mayor envergadura, y básicamente aquí, de todos los que he mencionado, el que yo considero es un tenista con la suficiente capacidad de vencerte bajo muchas circunstancias adversas o a favor del mismo, es Alexander Zverev. O sea, tenísticamente, el tope de rendimiento de los 4 ya mencionados me diera la impresión que tendría que ser un poco el bajón de juego de Alexander Zverev, el que propicie que cualquiera de los otros 3 tenga posibilidades reales de ganar. No tiene que ser un bajón significativo, pero sí cuando Alexander Zverev pueda alcanzar su techo de rendimiento o llegue a alcanzar su techo de rendimiento, creo que ninguno de los 3 mencionados lo va a vencer, aún siendo también su mejor techo de rendimiento. Eso no significa que tengamos grandes partidos allá en el abierto de los estados, perdón, en el abierto mexicano Telcel, el abierto de Acapulco. Y vamos a hablar un poco de quién puede ser la, entre comillas, vamos a ponerlo así, la gran esperanza del tenis mexicano rumbo a este torneo, y es que vamos a hablar de Rodrigo Pacheco Méndez, quien hoy en día es 228 del mundo, todavía muy joven tenista mexicano, quien tiene un récord de 7 ganados y 10 perdidos en torneos de ATP. Eh, la verdad es que el año pasado, pues por la circunstancia de Casper Ruud, un gran partido que tuvo en primera ronda, se le dio la posibilidad de llegar a los cuartos de final, pero la realidad es que hemos tenido, yo creo que desde el siglo pasado, literalmente hablando, no tenemos un mexicano que dé de qué hablar en este torneo, y es que en realidad no tenemos hoy en día un mexicano que pueda presentarse como un tenista que marque diferencia. Leo Lavalle yo creo que fue el último que dio de qué hablar en el torneo del abierto de los Estados Unidos, y yo creo que mucho se debe a que pues ha sido muy complicado la formación de tenistas en este país, ¿no? Ya lo sabemos, no hay el apoyo suficiente, no hay el interés, no solo el apoyo, sino el interés por parte de varias dependencias en este país para tratar de tener un tenista que resalte como lo llegó a hacer en su momento eh, Leo Lavalle, y Leo Lavalle más que nada en términos de dobles, porque fue un gran doblista, pero realmente como singles nunca tuvo un desarrollo muy significativo. Y bueno, ya hay que irnos a literalmente a la prehistoria del tenis, si es que queremos hablar de alguien que haya marcado diferencia en el tenis profesional de México, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los resultados de Rodrigo Pacheco en el abierto de Acapulco? Ha disputado 4 torneos, realmente a excepción del año pasado que pudo avanzar dramáticamente 2 rondas. Pues la realidad es que se ha quedado siempre o casi siempre en primera ronda. En el 2022 jugó contra Kutla,
quien siendo top 100 o siendo 100 del mundo, le ganó en 3 sets. Después jugó con Alex de Minaur, que tuvo un paseo en 2023. Hace 2 años contra Lajovic también tuvo un partido bastante accesible el serbio. Y el año pasado su mejor resultado, independientemente de ese walk-off frente a Casper Ruud, fue la victoria frente a Bukic, que le ganó en 3 sets, muy meritorio. Después se encontró ya en cuartos de final a Davidovich Fokina, y pues obviamente siguen mostrándose grandes diferencias en lo que algo que hemos mencionado en otros episodios con respecto, por ejemplo, a Renata Sarasúa. Renata Sarasúa ya se convirtió en una jugadora lo suficientemente competente para cuando enfrente a rivales de gran envergadura, o no tanto de gran envergadura, que ya se enfrente a rivales top 100, ya les puede jugar al tú por tú a la gran mayoría de ellas. Obviamente hay jugadoras, sobre todo del top 10, del top 20, que la van a seguir dominando y que muy probablemente va a perder la mayoría de los partidos contra ellas. Pero ya no le ocurre lo que todavía le sigue ocurriendo a Rodrigo Pacheco, que es enfrentar a un top 150, top 100, ya no digamos un top 50, y que normalmente te va a dominar con cierta facilidad y con cierta claridad, y va a ser muy, muy complejo que lo puedas vencer. Una anomalía lo que ocurrió contra Bukic, que era 66 del mundo hace un año, y definitivamente para que él pueda repetir otro resultado sorpresivo, porque sería sorpresivo vencer a alguien del cuadro principal, lo que va a tener que hacer es optimizar al máximo su rendimiento, y por otro lado que también de alguna u otra forma disminuye un poco el rendimiento del adversario. Bueno, ahí está, ahí quedamos con algunos de los tenistas, de los principales nombres que van a estar presentándose en Acapulco. Vamos también a presentar algunos otros nombres nada más así un poco rápido acerca de ellos. Por ejemplo, también el torneo va a contar con la participación de jugadores. Bueno, ya mencionábamos lo de Casper Ruud, número 14 del mundo. Va a estar el ya mencionado, recién mencionado Davidovich Fokina, el español. Número 22, Flavio Cobolli. Y número 27, Cameron Norrie, que normalmente también ha estado jugando este torneo de Acapulco, además de Brandon Nakashima, el también estadounidense. ¿Qué más podemos mencionar de jugadores que sufrieron baja en los últimos momentos? Básicamente también por problemas de lesión o por problemas de fatiga, etcétera. Pues bueno, más eh, la más sensible baja es la de Musetti, que también venía de hacer un gran torneo, de hacerle un gran partido a Novak Djokovic en el Abierto de Australia, que había mucha expectativa de verlo en Acapulco. Lamentablemente se baja del torneo. Misma situación que un ex campeón como es Grigor Dimitrov, y que también es uno de los consentidos de Acapulco, además de Frances Tiafoe, el estadounidense, que también por molestias en el hombro derecho ha preferido descansar y llegar a plenitud al Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. ¿Por qué es muy relevante justamente ahora que menciono estos dos Masters 1000? ¿Por qué se ha vuelto muy relevante? Además de que en su momento hubo un cambio de pista de arcilla a pista dura, es que Acapulco queda geográficamente hasta cierto punto cercano a lo que van a ser los primeros dos Masters 1000 del año, a disputarse en marzo en Indian Wells y en Miami, que les da la posibilidad a los tenistas de jugar el Abierto de Acapulco, una especie de primera adaptación a lo que va a ser un clima similar, no exactamente igual, pero sí un clima similar a lo que van a vivir tanto en Indian Wells como en Miami, y también geográficamente al ya permanecer en el mismo continente, y en este caso que el torneo que se juega en simultáneo a este ATP 500 de Acapulco es el Abierto de Dubái. Entonces, viajar de Dubái a los Estados Unidos después de, pues digamos, el drástico cambio de horario, otro tipo de condiciones hasta cierto punto que se disputan ahí en Dubái, de alguna u otra forma le da esta posibilidad a Acapulco de que varios jugadores digan: yo me centro en jugar en un lugar cercano. Y hablando de esto que ya llegamos a comentar sobre el tema de los constantes viajes de los tenistas, pues de alguna u otra forma te da la posibilidad de estar en un lugar eh, donde puedes tener hasta cierto punto relajación. También de alguna u otra forma eh, es un, es un torneo que se disputa en una sede, pues digamos, bastante ostentosa, con muchos lujos, con mucha tranquilidad, una zona entre comillas exclusiva de Acapulco, donde hay hospitalidad, instalaciones,
Obviamente el público siempre está metido en el torneo y eso le da pues un plus extra independientemente de la bolsa que se reparta, del nivel de juego que tengas, sino todos esos factores que estratégicamente te pueden servir para lo que viene inmediatamente en el calendario del ATP y fundamentalmente lo que te ofrece en términos de comodidad tanto la ciudad o en per se el evento como tal, la sede como tal, las instalaciones de este ATP 2020, ATP 2026 de Acapulco, que en algunos años ha sido considerado o ha sido votado por los propios jugadores como el mejor torneo de esta categoría de todo el año. Así que eso habla muy bien de lo que se ha hecho en Acapulco en los últimos años. Otros datos ya también para ir cerrando esta emisión de Gremio Deportivo. Bueno, eh, lo que ya mencionábamos fue un cambio significativo y drástico para el torneo, que fue el cambio de pista. Hasta 2013 se jugaba en arcilla. Normalmente el torneo lo dominaban españoles, argentinos o jugadores especialistas en la materia. Ahí estuvieron los torneos que ganó David Ferrer. Nadal alcanzó a ganar, si no me equivoco, también en arcilla. Españoles como Almagro, como Moyá incluso también ganó el torneo. Anteriormente también hay que recordar que este torneo nace en la Ciudad de México en 1993 y en 2001 es cuando se traslada a las playas de Acapulco, fundamentalmente porque los torneos de ATP de mayor envergadura se juegan ya sea a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar o una mayoría de ellos a nivel del mar, lo cual pues permite, digamos, un cierto estándar que ya se maneja desde hace mucho tiempo en el ATP. Entonces eso le dio mayor categoría al torneo y de a poco, obviamente, junto con lo ya mencionado, las buenas gestiones que ha hecho la organización, pues lo ha convertido en un torneo muy relevante, no solo obviamente para México, sino dentro del Tour del ATP. ¿Quiénes son los máximos ganadores de este torneo? Que ya cumple 34 años. Pues en 4 ocasiones han levantado, no sé si siempre ha sido el guaje de plata, pero bueno, en 4 ocasiones han levantado el trofeo. Thomas Muster, en el inicio, todavía cuando se disputaba en la Ciudad de México. David Ferrer, que digamos fue el rey de la arcilla de Acapulco. Y uno de los grandes tenistas de la historia, Rafael Nadal, que fue obviamente un consentido, los tres consentidos, pero obviamente Rafael Nadal, desde que pisó Acapulco, se convirtió automáticamente en un consentido de la afición. Y un dato curioso, pues bueno, es el tema del guaje de plata, la pieza artesanal mexicana que se ha vuelto icónica del circuito, porque muchas veces vemos los trofeos, la mayoría de ellos en diferentes torneos del ATP, y estamos hablando de un trofeo que a lo mejor pues se ve bonito estéticamente hablando, pero que no tiene un significado más allá de lo que estás viendo en la o lo que te estás ganando. Y en este caso vamos a hablar de este famoso guaje de plata. ¿Qué significa el guaje de plata? Bueno, el trofeo que se llevan estos campeones en el Abierto Mexicano de Tenis se le conoce en algunas regiones del país como guaje o calabazo, perdón. Es una especie de frutos secos que se usa para confeccionar bules, jícaras y otros utensilios rurales de uso diario y que es originario precisamente del estado de Guerrero. Cuando el torneo iba a tener su primera edición en 1993 ya tenían todo listo, excepción del trofeo, por lo que fue diseñado de última hora, dejando todo en manos de Tane, la persona que realizó esta artesanía, siendo de los orfebres de esta marca mexicana la que diseñaron este galardón desde hace 74 años. Tenía yo la duda si había sido siempre el guaje de plata el que se había entregado a los campeones, pues bueno, sí, que es a base de plata y oro, es de 23 quilates y más adelante se le agregó una pelota simbólica de tenis de oro que la pueden ver en pantalla al frente del guaje. Muy significativo porque me imagino cuando tú vas a la sala de vitrinas o al salón de vitrinas de David Ferrer, de Thomas Muster y sobre todo Rafael Nadal, que tiene una inmensidad de títulos, tú ves los trofeos que tiene, obviamente van a destacar los de Grand Slam, pero de repente cuando quieres irte más allá de los trofeos de Grand Slam te vas a encontrar con 4 guajes de plata y eso es lo que llama mucho la atención de este distintivo trofeo que se lleva cada uno de los campeones. Y bueno, ya para cerrar el análisis y la previa de este torneo de ATP 500 en Acapulco,
vamos a dar mi pronóstico de lo que creo que va a terminar aconteciendo allá en territorio guerrerense. Es un torneo que normalmente lo disputan, como ya lo mencionábamos, grandes tenistas, top 10, top 20 del circuito, pero que no necesariamente en muchas ocasiones lo va a ganar el que esté mejor rankeado o el que en el papel o en las apuestas llegue como el gran favorito. Lo han demostrado tanto cuando se jugaba en arcilla como cuando ya se disputa ahora en cancha dura. Djokovic llegó a jugar este torneo y no lo pudo ganar. Y es que al final de cuentas sabemos que el calendario o el circuito del ATP, también el de la WTA, pero en este caso concretamente el del ATP, es muy demandante y entonces jugar cada semana o no cada semana, pero jugar 2, 3 torneos al mes es muy, muy extenuante y por lo tanto no es muy claro cuándo puedes tener un bajón de juego, sobre todo cuando no disputas los grandes torneos que es a donde te enfocas o ciertos tenistas se enfocan y otros se enfocan en ganar estos porque saben que un Grand Slam no lo van a ganar a lo mejor ni soñando porque saben el nivel que tienen y reconocen que jugar este tipo de torneos es donde tienen que poner el máximo de kilos y el máximo de determinación para podérselo llevar. Habiendo dicho esto, creo que Alexander Zverev sale como el gran favorito para llevarse el título. Sin embargo, voy a colocar en la final, obviamente arriesgándome un poco a toda no conocer los cuadros principales, pero me voy a arriesgar a decir que la final va a ser entre el australiano Alex de Minaur y Casper Ruud. Me parece que alguno de los dos se va a llevar el guaje de plata. Me gustaría que lo hiciera Casper Ruud para que ya Alex de Minaur ya tiene dos. Obviamente él va a querer acercarse a los máximos ganadores del Abierto de Acapulco, pero yo creo que va a ser Casper Ruud el que se lleve este Abierto de Acapulco 2026. Y con esto vamos cerrando la emisión de Gremio Deportivo. Ya lo saben, nos podemos sintonizar la próxima semana, donde ya les estaré trayendo la previa del Clásico Mundial de Béisbol, donde, ojo, en este mundial de los tantos mundiales que hay en este año, que particularmente dos llaman la atención, el de béisbol y el de fútbol, ambos con participación mexicana. Me parece que en el de béisbol es donde México tiene más posibilidades, no solo de trascender, sino incluso de hasta soñar con el título. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar dilucidando la próxima semana. Yo aquí los dejo, soy Ricardo Romano Corona y nos vemos en la próxima emisión.